Proceda, por favor, a dar lectura al orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, discusión y votación de proyectos de ley en primer debate. Proyecto de ley número 402 del 2019, Cámara, 251 del 2018, Senado, por medio de la cual se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento para hijos e hijas venezolanos en situación de migración regular o irregular o de solicitantes de refugio nacidos en territorio colombiano con el fin de prevenir la apatridia. Cuarto, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día leído, se abre su discusión. Anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueban los honorables representantes? Ha sido aprobado, señor presidente. Continúe, señora secretaria, con el orden del día. Tercero, discusión y votación de proyectos de ley en primer debate. Proyecto de ley número 402 del 2019, Cámara, 251 del 2018, Senado, por medio de la cual se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular o de solicitantes de refugio nacidos en territorio colombiano con el fin de prevenir la apatridia. Autores: Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera. Ponentes, honorable representante, Germán Alcides Blanco Álvarez. Publicaciones: texto proyecto de ley Gaceta 216 del 2019, ponencia primer debate Cámara, Gaceta 685 del 2019, fecha de anuncio agosto 5 del 2019. Sírvase, señora secretaria, leer el informe de ponencia, por favor. Silencio, queridos compañeros, por favor. Proposición. Con fundamento en las razones expuestas, me permito rendir ponencia positiva al proyecto de ley 402 del 2019, Cámara, 251 del 2019, Senado, por medio de la cual se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento para hijos e hijas venezolanas en situación de migración regular o irregular o de solicitantes de refugio nacidos en territorio colombiano con el fin de prevenir la apatridia y, en consecuencia, solicitarle a la Comisión Segunda de la Honorable Cámara de Representantes dar primer debate. Del honorable representante Germán Alcides Blanco Álvarez. Señor presidente, ha sido leído el informe de ponencia con que termina. Ha pedido el uso de la palabra la doctora Neila. ¿Ha pedido el uso de la palabra la doctora Ruiz? Gracias. Someta, por favor, a votación, señora secretaria, el informe de ponencia leído. Ponemos a consideración el informe de ponencia. Se abre la discusión del informe de ponencia. Tiene el uso de la palabra el honorable representante Vélez. Gracias, presidente. Como muy bien ayer lo planteamos acá en la comisión y saludándolo, defensor, nuevamente, y a todos mis compañeros, este es un proyecto de ley que tiene una finalidad supremamente importante, loable, para una situación además crítica y preocupante.
como es el riesgo de apatridia de estos, en este caso más de 25.000 niños de padres venezolanos que han nacido o que estarán naciendo en nuestro país. Y que por supuesto, entendiendo la importancia del menor, consideramos que la finalidad de darle la nacionalidad colombiana es un paso adelante en este aspecto solidario que debe tener nuestro país ante esta necesidad. Sin embargo, se han generado enormes dudas con la lectura de este proyecto de ley. Un proyecto de ley que va de la mano de un decreto que salió el día de ayer por el Gobierno Nacional, que tiene el mismo propósito. Pero por supuesto, entendiendo que una ley es más fuerte que un decreto, las leyes tienen que estar concebidas de manera muy claras en temas tan delicados como es el tema de la nacionalidad y en temas migratorios. La modificación de la Ley de Nacionalidad de Colombia, como es la Ley 43 de 1993, con uso específico hacia otra nacionalidad que es la venezolana, es un contrasentido. ¿Por qué un contrasentido? Porque estamos hablando de la Ley de Nacionalidad colombiana, dándole un beneficio específico a una nacionalidad distinta. Pero adicionalmente, porque lo que estamos poniendo en esta ley que se está discutiendo es exonerar el sentido de un requisito que es el domicilio. El domicilio es un requisito no solo para la adquisición de la nacionalidad colombiana, pero también para la adquisición de visas, para los procesos de visados que actualmente lleva a cabo Migración y Cancillería Colombia. Y por eso el fundamento que se da en la ley no es el riesgo de apatridia, sino la exoneración de uno de los requisitos. Y este principio precisamente nos genera una enorme dificultad para que en una ley general se pueda modificar bajo un término transitorio únicamente, que es lo que busca esta ley. Y eso conlleva un tema adicional que lo hemos estado estudiando, y es un tema de seguridad nacional. Porque aunque es claro el tema de decir de que los venezolanos o padres venezolanos son los que podrían registrar a sus hijos nacidos en Colombia, somos conscientes de que existe también el G2 cubano totalmente metido en la dictadura de Venezuela. Una dictadura que podría otorgar beneficios, documentación a ciudadanos cubanos diciendo que son ciudadanos nacidos en Caracas o en San Cristóbal, viniendo a Colombia, teniendo a sus hijos acá y generando un vínculo familiar permanente de un hijo que no sería venezolano sino de cubano, y generando ese vínculo familiar en nuestro país, generando un riesgo de seguridad nacional. Pero adicionalmente nos genera unas dudas puntuales porque va contrario a disposiciones tomadas el día de ayer por el Gobierno Nacional con un rango de 8 meses de diferencia en el año 2015, que generaría un impacto fiscal a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y ese impacto fiscal, al tener que revisar estas actas, que ya fueron declarados personas que no requieren no podían recibir la nacionalidad colombiana, y cambiarlo genera un impacto fiscal. Y es por ello y otras cosas que se nos han presentado en este proyecto de ley, que repito, la finalidad la compartimos plenamente, pero creemos que deberíamos recibir unos estudios, deberíamos crear una subcomisión para tener unos conceptos claros del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Registraduría, de tal manera
que como ayer el presidente de la República dice que apoya este proyecto de ley, pues que las entidades del gobierno nos manden ese respaldo para que nosotros como legisladores tomemos una decisión acorde a lo que el país requiere y acorde a lo que necesita una ley que generará un gran beneficio. Gracias. Gracias, doctor Vélez. Tiene el uso de la palabra el honorable representante Germán Blanco del Partido Conservador. Presidente, simplemente y antes de entrar en una exposición que yo he preparado para el tema, yo le pido que usted someta a consideración el informe de ponencia y en el articulado pueda abrir la discusión, porque lo que acabamos de escuchar es la discusión del proyecto como tal. Entonces, gracias, presidente. Totalmente de acuerdo, doctor Germán Blanco. En ese sentido, en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. ¿Aprueban los representantes la proposición con que termina el informe de ponencia presentado? Ha sido aprobado, señor presidente. Señor presidente, sobre la mesa reposa una proposición y una constancia para la articulada. Léalas, por favor, señora secretaria. Proposición. Proyecto de Ley 402 del 2019, Cámara 251 del 2019, Senado, por medio de la cual se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración, regular o irregular, o solicitantes de refugio nacidos en territorio colombiano con el fin de prevenir la apatride. Se solicita crear una subcomisión para analizar los impactos de este proyecto de ley y solicitar concepto al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General de la Nación. Juan David Vélez, representante de la Cámara. Señora secretaria, infórmenos por favor si dicha proposición tiene aval. No, señor, no tiene aval del ponente. Doctor Vélez, doctor Chacón, tiene el uso de la palabra. Presidente, ayer hacíamos unas consideraciones generales sobre este proyecto y en términos generales, muy a pesar de algunas elucubraciones que hice yo, no frente al proyecto, sino a la problemática de Venezuela, todos concluimos de la necesidad de este proyecto. Hoy, pues seguramente con unos argumentos muy válidos del doctor Juan David, que de todas maneras con todo respeto no compartimos, especialmente yo, porque es que independientemente de dónde vengan, así sea de China, si esos menores son nacidos en Colombia, son colombianos y nadie les va a quitar la condición. La crisis de Venezuela lo que ha generado en preocupación del defensor es precisamente para tratar de solucionar los problemas de esos menores que hoy tienen graves dificultades para obtener algunos beneficios como connacionales que lo son, y para poder agilizar ese procedimiento y que no haya tanta problemática como hoy existe. ¿Qué más que oír al defensor del pueblo que conoce las necesidades, más que el ministro de Hacienda y cualquier otra persona, de lo que son las dificultades que tenemos hoy en los venezolanos y en nuestra grave crisis que hoy tenemos? Ahora, sobre la condición de domicilio o no, y sobre la temporalidad de la problemática de Venezuela, Juan David, vos sabés, así esto se arregle en Venezuela mañana, durará más de 10 o 15 años para que se solucione la verdadera problemática económica y de soluciones sociales para ellos. O sea que esa gente que está aquí, ¿cómo no darle un reconocimiento rápido de permanencia cuando ayer mismo criticaban, cuando yo manifestaba precisamente lo que está pasando con esa libertad que tenemos hoy de ingresar los venezolanos? Pero es que estos ya están.
se estará tanto el reconocimiento que están pariendo hijos colombianos aquí en nuestro país. ¿Cómo no reconocerle a un padre y a una madre que ya permaneció meses aquí en embarazo, con la permanencia de la familiaridad que para tener un hijo, el reconocimiento de que están en Colombia? Tiene lógica que deban estar en Colombia si acaban de tener un hijo y que tuvieron tiempo precisamente para la gestación del mismo. Eso entiendo yo que es lo que quiere el proyecto de ley especialmente. Ahora, yo creería que el doctor Blanco, que es un hombre muy serio, muy serio, podrá hacer una modificación que se requieran si lo amerita para la segunda ponencia, que podría incluirse además a otra persona, especialmente a usted con su preocupación en esa ponencia por el presidente de la Comisión Segunda para el segundo debate y hacer la modificación sobre la transitoriedad de esta ley. Pero yo creería que falta mucho trámite como para que de antemano no le permitamos al defensor que pueda sacar adelante este proyecto para darle un reconocimiento de nuestros colombianos, que son esos niños que nacieron al fin y al cabo de esta gente. Muchas gracias, presidente. A usted, doctor Chacón. Me informa la señora secretaria que la proposición presentada por el doctor Vélez fue retirada y ha quedado como constancia. Entonces, si me permite, doctor Atilano, le damos la palabra al doctor Vélez y después continuamos con el articulado. Continuamos con el articulado y después abrimos la discusión. ¿Le parece bien? Doctor Vélez. Gracias, presidente. Y repito, para que no generara aquí una discusión que tampoco va al caso, yo no me opongo a la finalidad del proyecto de ley. Y eso quiero que quede aquí muy claro, que lo tenga claro tanto el defensor como mis colegas. Si alguien ha hablado en esta comisión, en la plenaria de la Cámara de Representantes, sobre la problemática de Venezuela, ha sido este servidor. Por obvias razones que las repito cada vez que hablo. Es que todavía viven muchos colombianos en Venezuela padeciendo de esa dictadura y es una responsabilidad del representante de la Cámara por los colombianos en el exterior velar por los intereses de estos colombianos que padecen esa dictadura. Y por supuesto consciente de que hay un deber moral para aquellos ciudadanos venezolanos que están huyendo de la dictadura y que requieren un brazo solidario, que lo ha tenido el gobierno nacional, que lo tiene loablemente este proyecto de ley del defensor del pueblo y que nosotros como congresistas también estamos trabajando de manera decidida. Pero retiro la propuesta de la subcomisión con el propósito de darle trámite al proyecto de ley, agradeciendo la propuesta del doctor Chacón de que me sume como ponente, obviamente con la venia del coordinador ponente, el doctor Blanco, para poder generar una tranquilidad a las bancadas y especialmente a la mía en el momento de que llegue este debate a la plenaria y lo podamos sacar adelante, porque si son dudas que se solucionan, bienvenido sea, pero también con una responsabilidad de legisladores que tenemos que tener si se nos generan unas dudas y no simplemente dar pupitrazos por más de que la finalidad sea loable. Así que retiro la proposición, la dejo como constancia y le agradezco mucho, doctor Chacón. Gracias, doctor Vélez. Señora secretaria, proceda por favor con la lectura del articulado del proyecto. Señor presidente, el proyecto consta de 2 artículos debidamente publicados en la Gaceta 685 del 2019. Puede usted someterlos a votación, ya que no reposa proposición de modificación a ninguno de ellos sobre la mesa. Doctor Blanco, tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, yo tengo una presentación sobre el proyecto que creo que está por encima de la discusión particularizada de los compañeros que tienen derecho y que en su momento se les debe dar el uso de la palabra. La presentación obviamente es colocar en contexto a cada uno de los compañeros de la comisión, porque en la presentación podrán resolver algunas inquietudes, posiblemente les queden otras y las ponemos acá a consideración, habiendo ya aprobado el informe de ponencia y antes de entrar en el articulado. Entonces les ruego que esa presentación, estoy seguro, no nos va a demorar más de 20 minutos para que después abramos si es necesario o no una discusión
antes de someter a consideración el articulado. Ni más faltaba, doctor Blanco, ni más faltaba. Por favor, procedamos entonces con el video. Doctora Tilano, tiene el uso de la palabra. Doctora Tilano. Bueno, muchas gracias. Primero, Juan David, muy bien, me parece que es una decisión acertada, inclusive mi intervención iba a ser en ese sentido. ¿Cómo me molesta a mí las famosas resoluciones en los ministerios? Que los ministros se vuelven legisladores y a veces es por la lentitud con que a veces el Congreso pues no tramitamos estas leyes. Pero después de usted retirar la proposición y dejarla como constancia, pues me parece que hasta ahí llegamos, y más un proyecto donde ya hay inclusive un decreto de presidencia que es en el mismo sentido, de manera que este es un proyecto que debemos de sacarlo lo más rápido posible, no es el último trámite, hasta el último se pueden hacer cambios, si es para todo lo que sea para mejorar y para construir, bienvenido. Si hay los argumentos, las razones, bienvenidos. Pero yo sí le pediría que si no hay proposiciones en los artículos de ninguno de los colegas, pues eso lo que me da a entender es que el proyecto no tiene ninguna discusión. Entonces yo le pediría al doctor Blanco que después de aprobar estos dos artículos del proyecto de ley, pues haga su presentación, que no sobra, pero le pediría que primero aprobáramos, porque si no hay proposiciones, pues significa que es que no hay esas dudas. Muchas gracias, decano, doctora Tilano. Doctora Neila, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero, pues, aplaudir la iniciativa del doctor Negret respecto al proyecto, el apoyo incondicional del doctor Germán en su ponencia. Aportar, pues, obviamente que estamos hablando del beneficio de los niños. De verdad que nosotras como madres sabemos que los niños son los menos culpables de las decisiones de los adultos. Este es un tema que beneficia a esta pequeña población y especialmente pues en torno al país también trae muchos beneficios en el tema de salud, en el tema de evitar problemas sociales más adelante. Pero sí tengo una pregunta para el doctor Negret respecto al artículo, al parágrafo, donde dice que hasta un año posterior a la promulgación de esta ley. 2 años, bueno, ya sería un tiempo, bueno, en mi archivo lo tengo que de 1 año. Listo, ya sería entonces un tiempo más prudente porque considero pues que desde 2015 hasta la fecha pues no es mayor la solución que se le ha podido dar a esta problemática y consideraba que 1 año era un término pues muy corto también para poder dar una solución y decir ya no necesitamos de la norma. Pero ya con la aclaración de los 2 años pienso que está en el término como más proporcional. Muchísimas gracias. Doctora Neila, gracias. Doctora Astrid, ¿le parece a usted si votamos el articulado y después intervenimos o quiere, por el orden y por la dignidad y la belleza, intervenir antes de aprobar el articulado? Me quedo con el último entonces para poder hacer gala a lo que acaba de decir. Gracias. Entonces, ¿procedemos a votar el articulado? No, ¿O intervienes? Segundo, Por favor, lo que por la favor. belleza, esa es la que vale. Doctora Astrid. Y después de la doctora Astrid, sometemos a votación el articulado del proyecto. Gracias, señor presidente. Un saludo especial al defensor y a todos mis compañeros. Quería hacer una interrogante al señor defensor o al coordinador del proyecto, y era cuáles son los criterios de la temporalidad, es decir, los criterios respecto de sea 1 año, 2 años, por qué más, por qué menos, o sea, ¿en qué nos basamos nosotros para determinar cuál es el tiempo prudente para este tipo de protección, digamos, a las personas, a los niños que nacen acá, migrantes hijos de migrantes que nacen acá pues, en Colombia? Y desde ya pues presento mi voto positivo al proyecto porque me acordaba que estuvimos en comisión el 6 de diciembre en Villas del Rosario, vimos y vivimos el drama que vivían estas personas y veíamos cómo también daban el informe oficial de
cuántas personas ingresaban a Colombia, más de 30.000 personas, 5.000 personas se quedaban en Colombia transitoriamente, 2.500 en Cúcuta, en fin. Y celebro, señor defensor, coordinador, este proyecto porque de verdad es un acto de humanidad y de protección a estas personas. Y como lo discutíamos ayer, cómo nosotros poderle darle la mano a nuestros vecinos de Venezuela, que muchos colombianos en la época oro de Venezuela también pudieron recibir estos beneficios. Muchas gracias. A usted, doctora Astrid. Procedemos entonces en consideración el articulado del proyecto. Anuncio que va a cerrarse la discusión del articulado. Queda cerrada la discusión. ¿Aprueban los honorables representantes el proyecto de ley sometido a consideración? Ha sido aprobado, señor presidente. Por favor, señora secretaria, sírvase a leer el título del proyecto. Por medio de la cual se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular o solicitantes de refugio nacidos en territorio colombiano con el fin de prevenir la apatridia. Ha sido leído el título con que termina el proyecto, señor presidente. ¿Aprueba la comisión el título del proyecto? ¿Y quiere la comisión que este proyecto pase a segundo debate y sea ley de la República? Ha sido aprobado, señor presidente. Tiene el uso de la palabra. Se designa como ponente para segundo debate al doctor Germán Alcides Blanco y al doctor Juan David Vélez, si no hay ningún inconveniente, doctor Blanco. Tiene el uso de la palabra, doctor Blanco. Bienvenido, Juan David. Presidente, muchas gracias. Tal vez el orden de los sumandos no nos va a alterar el producto y eso es lo más importante, como la ley conmutativa en matemáticas. También decía que nuestro compañero Carlos Ardila que si me escuchaban antes corrían de pronto el riesgo de algunos quitarse del proyecto. Y yo particularmente creo, Carlos, que aquí hay tantos argumentos, ahí sí salió muy bien el tema, hay tantos argumentos que yo sé que por el contrario antes va a fortalecer la posición de cada uno. Saludar al señor defensor, tenerlo en el recinto de la Comisión Segunda es un honor. Pero más que eso, es usted el autor del proyecto. La iniciativa es de la Defensoría. Y conociendo el objeto mismo de la Defensoría, a usted hay que aplaudirle que situaciones como estas estén pasando hoy en el Congreso de la República, en esta célula, en la Comisión Segunda. Contarle a los compañeros que este es el tercer debate. O sea, ya este proyecto surtió los 2 debates en el Senado de la República, Comisión Segunda y Plenaria. Hoy está entonces en el primer debate en Cámara de Representantes e irá muy pronto a la plenaria para convertirse, Dios quiera, en ley de la República. Es una ley ordinaria, obviamente no es un acto legislativo, no tiene más que 4 debates. Segundo, qué bueno haber escuchado de algunos que estamos hablando de un tema humanitario. Efectivamente, aunque se trata de un tema de orden legal, este no es más que un tema de orden humanitario. Y a lo humano hay que ponerle también entonces más que el corazón los aspectos legales. Y lo que se pretende con el proyecto de ley 402 es establecer un régimen especial para adquirir la nacionalidad colombiana por adopción para hijos e hijas venezolanos en situación, y ojo ahí con los términos que están en lo que a ustedes les llegó a cada uno al correo, en situación regular, en situación irregular o algunos otros que están solicitando refugio ante el Estado colombiano, que son 3 términos distintos que los maneja muy bien Juan David. Y a Dios gracias, proyectos como estos llegan precisamente a la Comisión de Relaciones Internacionales, que es donde deben estar, porque acá tenemos la presencia de quien representa a los colombianos en el exterior, que va con toda seguridad a hacer una pedagogía importante, a ayudar a fortalecer este proyecto ante tantos connacionales que están por fuera de los territorios colombianos. Y además una gran cantidad de congresistas que pertenecen a territorios de frontera, aunque el tema venezolano ya no es exclusivo de temas de frontera, como lo pretendo también mostrar en la presentación. Y hablar de un término que se genera escozor, que es la apatridia. O sea, es un término muy nuevo, es un término extraño, es un término que no lo maneja el vulgo, el común de la gente, pero es un término que genera rechazo y que genera discriminación, la apatridia.
que no es otra cosa distinta a que usted no es reconocido como nacional de ningún estado, habiendo nacido en alguno de ellos. También hay unas casualidades muy importantes. Yo pues agradezco profundamente que me hayan seleccionado como ponente del proyecto. Creo que toca mucho la fibra, pero también el conocimiento. Yo soy docente de Derecho Constitucional hace 21 años en universidades en la ciudad de Medellín, y esta semana, defensor, el lunes, precisamente el tema que teníamos en el cronograma era el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia, que también pretendo aquí someramente explicar y que lo conocen quienes tienen la condición de parlamentarios, obviamente, porque para muchos suena extraño que existiendo unos sistemas para la adquisición de la nacionalidad, en Colombia se tengan que combinar, cuando en el resto del mundo, casi que en la mayoría de los estados, solo el suelo otorga la nacionalidad, el ius soli, y acá resulta que no. Pero bueno, eso hace parte de lo que nosotros como estado somos. ¿Qué pretendemos con el proyecto entonces? Adoptar medidas administrativas, legislativas y administrativas coyunturales ante el reconocimiento de una crisis humanitaria, y en parte de la exposición se irán resolviendo inquietudes como las que planteaba la compañera o las compañeras en su intervención. Igualmente pues lo que hacía el compañero. A datos de hoy, en el tema de inmigración venezolana, en Colombia se sostiene que hay 1.408.055 venezolanos en nuestro territorio. 1.408.055. Eso es mucha gente. Obviamente la discusión la daba Chacón ayer y otros, y resultaba interesante escucharlos. El proyecto como tal no está dirigido exclusivamente a eso, pero sí hace parte de un contexto. Es que quienes están naciendo son hijos precisamente del 1.408.055, que pareciera ser que tiende a incrementarse, y que eso empieza a responder un poquito la pregunta de la compañera, en el sentido de que si estamos previendo 2 años es porque también, defensor, estamos previendo que se empieza a desescalar el conflicto venezolano paulatina y progresivamente, y de no ser así, porque no tenemos la varita mágica, pues tendrán que tomarse otra serie de medidas también legislativas y también administrativas en el tiempo. 742.000 regulares y 665.000 irregulares. O sea, también el término es conocido por ustedes. Quienes entraron aquí con una cédula de ciudadanía, quienes adquieren la documentación necesaria para laborar, para domiciliarse, etcétera, y quienes están, contrario a eso, deambulando por las ciudades, por los municipios y por las calles con sus morrales y con sus familias, que ya los vemos en todo el territorio. Más adentro de la Colombia de las fronteras uno encuentra venezolanos por cantidades con sus familias deambulando por nuestras carreteras. Este tema ya es un tema absolutamente nacional. Según el registro administrativo de migrantes venezolanos, entre abril y junio del 2018, 8.209 mujeres en situación irregular se encontraban en gestación y 7.496 en lactancia. Y yo quiero llamar aquí la atención ya de un tema que mencionaron otros compañeros con una famosa resolución, no decreto, Juan David, una resolución. Resulta que, muy extrañamente, el señor presidente de la República cita una rueda de prensa y ante todos los medios nacionales, el presidente tiene audiencia nacional, puede citar a lo más recóndito del Estado colombiano, y presenta una iniciativa que a mí particularmente me genera sorpresa. Cuando pregunto por la Cancillería me dicen, no, es que no sabíamos del trámite del proyecto y esto está en tercer debate. Resulta que es que el contenido de la resolución y el contenido de la exposición del presidente es este proyecto de ley. Entonces yo siento que hay una usurpación, más allá de que usted sea el autor, señor defensor, y yo no lo voy a meter a usted en camisa de 11 varas, ni usted va a venir a referirse a eso, yo sí puedo, yo tengo voz, tengo voto, y yo puedo hacerlo como control político. El esfuerzo que estamos haciendo con este tema y con estos proyectos, más allá de la finalidad, que está bien, no es que si lo hacen allá o lo hacemos nosotros, estamos haciendo lo mismo, pero no es lo mismo hacerlo bajo una resolución, hacerlo bajo una ley. Son dos cosas absolutamente distintas en el derecho. Y esas resoluciones se borran con el codo, así como cuando las hacen con la mano. Las leyes tienen un trámite absolutamente especial que tiene que ser respetado. Y no he encontrado diferencias sustanciales en su contenido.
y creo que no es más que un ánimo protagónico de un tema que sí es esencial, pero que pudo haber dejado que se corriera su trámite para que terminara felizmente como ley de la República, lo mismo que se hizo con el asbesto y lo mismo que se hizo con otro tipo de proyectos. Yo quiero llamar la atención de eso, lo haré ante los medios, en cualquier espacio, porque creo que nosotros tenemos que defender la institucionalidad legislativa. No es la falta de reconocimiento a la medida, porque es la medida que estamos buscando. Claro, que no se malentienda ni que juguemos al teléfono roto. También es cierto que quienes vienen naciendo en Colombia, más allá de sus propios padres, están enfrentando múltiples obstáculos en el ejercicio de los derechos fundamentales. Es que la letra muchas veces termina siendo un canto a la bandera. Nosotros tenemos, para conocimiento de todos, una de las 5 constituciones más extensas del mundo, 380 artículos, porque todo lo elevamos a categoría constitucional creyendo que eso ya es óbice para que se cumpla. La mayoría de los estados del mundo lo hacen en un desarrollo legislativo importante y dejan unas premisas generales que permitan su cumplimiento. Pero en esa Constitución nuestra de 380 artículos que cabe de todo, pues tendría que garantizarse todo ese tema de los derechos fundamentales a la persona por su condición humana, no a la persona por sus antecedentes familiares, de dónde proviene, cuáles son sus padres, no. Eso tiene que estar por fuera del contexto, pero en Colombia está sucediendo lo contrario. Y ustedes deben tener cifras muy importantes, defensor, sobre ese tipo de situaciones. No obstante, hay donde se les atienda bien y no obstante se les abren las puertas de los hospitales para el tema de los neonatales, etcétera, etcétera. Pero están sufriendo situaciones contra los derechos fundamentales y los derechos humanos que no necesariamente tienen que ver con su nacimiento y con la vida, sino con el desarrollo de la persona desde la infancia y en la adolescencia. Los 3 sistemas que universalmente existen y que los conocen fundamentalmente los abogados, pero en la comisión todos no lo somos, o no lo son, yo sí lo soy, es el ius soli, el ius domicilii y el ius sanguini. Usted recuerda César Eugenio en esa facultad suya de Derecho en la Medellín, la Universidad de Medellín. Pues resulta que esa misma Constitución Política de Colombia establece que habría que combinar el ius soli con el ius domicilii. Y de lo que nos parece extraño es porque si nacemos en el territorio no tenemos la nacionalidad colombiana y tiene que estar adscrita a que nuestros padres estén domiciliados con un reconocimiento del Estado. Eso puede que tenga una serie de medidas administrativas importantes para controlar el desempleo, para los temas de vivienda, un poco de cosas, pero no tiene nada que ver con el tema de la nacionalidad. La nacionalidad se tendría que adquirir por el solo hecho de nacer en el territorio. O sea, nosotros no podemos permitir que se coloque en cuestión que una persona que no tiene la culpa simplemente nace en el territorio de Colombia y se considere apátrida y entonces no tenga los derechos y no tenga una nacionalidad establecida. Pues lo que se pretende con el proyecto como medida excepcional y transitoria es precisamente que se reconozca que la persona tiene un ánimo de domiciliarse dentro del Estado, porque ya tiene el ius soli, ya nació en el territorio del Estado. Entonces, que sus padres, al venirse producto del conflicto a territorio colombiano, pues se van a establecer en él para hacer vida en él. Y esas son presunciones legales. Esas presunciones de derecho hay que admitirlas, hay que aceptarlas. Y mucho más si se trata de ese tipo de personas, los que apenas empiezan una vida, y hay que cobijarlos dentro de la nacionalidad nuestra. Eso tiene múltiples justificaciones normativas, que van desde la UNICEF hasta la Organización de las Naciones Unidas y que ahí están establecidas y que yo no quiero cansarlos. Tiene que ver con el principio de no discriminación, que la Convención de los Derechos del Niño lo establece con mucha precisión, o los principios de interés superior del niño y de la niña a través de la Convención de los mismos derechos de la UNICEF. Lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos permanentemente sobre la protección al niño por encima del sitio donde nace, los derechos de nacionalidad. Todo eso hace parte de la justificación normativa. Llama así la atención que cuando se habla de la apátrida se refiere pues a la persona que no es considerada como nacional del sitio donde nace, debiendo serlo. Y eso lo llevo a esa misma justificación normativa cuando se dice que los derechos fundamentales de los niños son
obviamente la salud, la seguridad social, etcétera, pero dice la nacionalidad. Entonces no podemos contrariar las normas de carácter internacional con normas nacionales. Si uno de los derechos fundamentales del niño es la nacionalidad y está establecido por la Organización de las Naciones Unidas, por la UNICEF, por la Declaración de los Derechos del Niño, etcétera, y que además les dice gozarán de los demás derechos consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Colombia, entonces estamos contradiciendo el principio porque no les estamos generando al niño la nacionalidad. La propuesta normativa, pues obviamente ya la mencionamos, tiene que ver con que se permita que esas personas excepcionalmente adquieran la nacionalidad para que adquieran los derechos desde el año 2015 a principios y por 2 años a partir de la expedición de la norma de la ley representante, más allá de lo que plantea la resolución que ya salió del Registrador Nacional del Estado Civil, que dice que del 20 de agosto en adelante y que no es nada distinto a lo que ya está planteado. ¿Qué queremos? Darle forma legal, que se establezca también desde el legislativo, que nosotros tenemos el dolor de una crisis humanitaria donde queremos regularizar la condición de apátridas de más de 24.000 niños que sufren esa condición hoy. Y lo hacemos con esa temporalidad, repito, porque se pretende, de acuerdo a los estudios que existen nacionales e internacionales, que se va a ir desescalando el conflicto paulatina y progresivamente. Obviamente, lo mencionó otra persona, eso tiene unas consecuencias que van a durar 2 o 3 décadas y no más. Esta y próximas generaciones vivirán desde lo económico y desde lo social, en Latinoamérica, pero fundamentalmente en Venezuela y también en Colombia, las consecuencias del conflicto humanitario y social y político que tiene Venezuela hoy. Hasta ahí pues la presentación, señor presidente. Yo creo que agradecerle profundamente a los compañeros que hayan votado positivo el proyecto. Creo que con argumentos como estos y adicionales a los que ustedes puedan tener, podemos defender el proyecto en la plenaria de la Cámara para poderlo hacer ley de la República lo antes posible y entregarle ahí sí al señor presidente de la República un argumento legal, no un argumento administrativo. Vea, señor presidente, esta es una ley de la República. Para quienes tienen la inquietud sobre los temas presupuestales, sobre las normas de mediano y largo plazo en temas de regla fiscal, pues discúlpeme, yo también me cuestiono si el señor presidente hizo una gran rueda de prensa con el canciller, con el registrador nacional del Estado Civil, con el señor defensor del pueblo, él como presidente de la República, pues entonces, ¿dónde midieron el impacto fiscal? En una resolución que está entregando a 24.000 niños la condición de nacionales, si eso aduce además que tienen acceso a los derechos. Discúlpenme, pero es que esos derechos hoy existen y no son cuantificables. Yo creo que ahí nos estamos equivocando. Este no es un proyecto de ley para hacer las fiestas del pueblo tamalameque de no sé dónde, o San Roque del departamento de Antioquia, que exige que vayamos a entregar un presupuesto adicional y que a lo que se opone el Ministerio de Hacienda. Yo quisiera, terminando con esas palabras, señor presidente, que usted, declarando una sesión informal de 5 minutos, le permita al señor defensor hacer una pequeña intervención con tanto conocimiento de causa como tiene, porque nosotros hablamos teóricamente de muchas cosas, pero él la está viviendo en la práctica. Él está yendo a todos los rincones del Estado y está observando de primera mano esa condición que están viviendo, esa crisis humanitaria que están viviendo tantos venezolanos al interior de Colombia y fundamentalmente tantos niños, que yo creo que supera la cifra de 24.000, que bien vale la pena que estableciendo esto como una norma de carácter temporal o un régimen temporal o especial, pues muchos otros se van a beneficiar en los próximos 2 años después de entrada en vigencia la ley. Muchas gracias, presidente. A usted, doctor Blanco, muy clara e importante exposición. Tiene el uso de la palabra el honorable representante César Augusto. César Eugenio, perdón. César Eugenio. Muchas gracias, presidente. Yo quiero primero saludar al defensor y a todas las personas que nos acompañan a la mesa directiva. Yo le he hecho un pequeño seguimiento al defensor y lo he visto recorrer el país. Y aplaudo una cosa, al menos a mí me buscó para este proyecto. Fue en una visita que estaba en la ciudad de Medellín,
tuvo la delicadeza de buscarme para presentarme el proyecto. Y yo eso quiero valorarlo. Nosotros estamos en un momento del país que debemos de tener una interlocución debida, porque eso es lo único que va a salvar la institucionalidad de este país. E incluso, doctor Chacón, yo me le ofrecí de ser ponente del proyecto. Lo que yo no sabía era que pues, mi vecino ya ostentaba semejante dignidad y lo ha hecho muy bien. Pero a mí el proyecto me gustó mucho, lo he estudiado. Yo lamento profundamente que no haya una coordinación de todo lo que es el Estado. Ayer me sorprendí mucho con el decreto presidencial, con la resolución, no porque no sea importante, sino porque este es un país que no se puede dar el lujo hoy de estar distanciadas sus instituciones. Pero yo quiero ir más allá, porque la Biblia nos ha mostrado esta figura de quienes no tienen patria a través de la historia, y muchas veces por fenómenos naturales, pero casi siempre por una guerra, por persecuciones religiosas. Pero yo quiero ir más allá, porque lo que está generando la desgracia en Latinoamérica de Venezuela es un tema político previsto hace muchos años, y me sorprendió mucho ver congresistas de la República en pasados días invitando a fortalecer el régimen chavista, el régimen de Maduro. Es que lo que nos está causando la tragedia es precisamente un régimen político, que yo veo muchos políticos colombianos todavía aplaudiéndolos, y que veo un presidente Maduro llamando a las disidencias de las FARC que no cumplieron con el pacto que se hizo acá entre Santos y las FARC para que se vayan a refugiar a Venezuela. Y los informes de inteligencia en una comisión como esta, que es tan valedera, nos muestra que es la trinchera de donde se está disparando la criminalidad, de donde se está disparando para Colombia. La tragedia también es para los nuestros. En un semáforo de la ciudad de Medellín presencié que una señora le pedía a alguien en un carro limosna, que porque era venezolano, y la señora le contestó: mi esposo perdió el empleo porque se lo dieron a un venezolano. Esto nos puede traer una guerra interna, porque también estamos disputando los empleos, estamos disputando la comida, estamos disputando el espacio, y Colombia no va a tener capacidad para responder. Pero la comunidad internacional no quiere atacar la verdadera causa de este problema, y yo por eso no quiero que se parcialice, Juan David, este tema. Este tema no puede ser ni del gobierno exclusivamente, ni de la Defensoría, pero yo quiero avalarle a la Defensoría que tomó esa iniciativa, y yo quiero que no haya una distancia del gobierno, sobre todo con nosotros los congresistas. El gobierno debe saber en lo que anda la bancada de gobierno y en lo que andan los congresistas. Nosotros hacemos una labor legislativa importante, porque recogemos el sustrato de la sociedad, el quehacer diario. Entonces yo simplemente celebro también, Juan David, que usted retire esa proposición que nos ponía a nosotros en calzas prietas como partido, y lo mejor es la concertación, el ejemplo mismo que usted va a dar y que vamos a dar todos nosotros. En este caso, no necesita méritos el defensor, él lo tiene por cuenta propia. No necesita méritos el presidente, él los tiene por cuenta propia. Pero Colombia sí debe enfrentar un tema humanitario muy triste. Esos niños sin patria no tiene perdón de Dios, que ahora también le vamos a meter política al asunto, porque ya los defensores del pueblo, los líderes sociales que les pusieron un nombre muy simpático, ya son de un sector político. Y esta semana han asesinado a unos líderes sociales y no han salido a protestar, porque ya cayeron en cuenta que los mataron fueron las disidencias de las FARC. Entonces, yo quiero que este proyecto
tenga una concertación con el gobierno nacional y que el gobierno nacional tenga en cuenta la Defensoría del Pueblo y tenga en cuenta muchas instituciones a las que nosotros recurrimos y a las que recorren las comunidades menos favorecidas. Ese recorrido permanente del defensor por zonas marginadas de Colombia, donde solo dejan entrar al defensor, porque también hay que decirlo, yo creo que no se atreven a atentar contra él porque es una figura supremamente significativa de la parte social de Colombia, pero Colombia está hoy en unas republiquetas muy complicadas. Ayer estuvimos en una reunión con los obispos de Antioquia y nos hacían una radiografía de lo que está pasando con el narcotráfico en Antioquia, de lo que está irradiando a Colombia los carteles mexicanos y cómo Colombia es hoy simplemente un escenario de producción y de guerra. Y el defensor del pueblo afortunadamente todavía tiene un margen de maniobra, y por eso yo le pido a usted, defensor, que permítanos a nosotros acompañar este proyecto, y usted, Juan David, de pronto tender un puente de comunicación inmediata al hacerse usted, a nombre de nuestra bancada, coautor o simplemente coordinador con el doctor Blanco, para que haya un diálogo rápido, para que no queden, digamos, aristas distintas en lo que debe ser la ruta de este proyecto. E insistir que quiero ver reprochando a mucha clase política colombiana la tragedia que hoy sufren estos 20 y tantos mil de niños, que no los ha dejado sin patria la falta de este decreto, de esta ley o lo que se llame, sino que lo ha dejado sin patria es la desgracia de un sistema que acabó con Venezuela, que no tiene hoy forma de producir comida y que no tiene hoy empresa, que toda fue acabada por un régimen que hoy algunos todavía los veo haciéndole ojitos y siendo copartícipes, o algunos se esconden con malicia para que no se les recuerde en la opinión pública que han sido los grandes amigos de ese maldito régimen venezolano. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el representante Juan David Vélez. Bien breve y como un tema de réplica a mi compañero. César, yo aquí no hablé en nombre del gobierno. Yo presenté aquí unos argumentos, a mi parecer, válidos, ni siquiera argumentos políticos, jurídicos, conforme a una discusión de una ley de la República que estamos discutiendo los congresistas. No es culpa mía que el gobierno nacional no se haya puesto de acuerdo con el defensor. Yo también saludé al defensor en Medellín y también él me comentó del proyecto de ley, sus asesores. Y mi ánimo, y lo he dicho desde el principio y lo sabe mi compañero Germán, no es hundir el proyecto ni ponerle trabas, porque estoy de acuerdo con la finalidad del mismo. Pero acá tampoco podemos dejar un manto de duda de que el representante por colombianos en el exterior, que ha hablado todo el tiempo del tema migratorio, que ha hablado todo el tema de la problemática, que condena diariamente la dictadura de Nicolás Maduro, ahora está generando trabas para generar beneficios precisamente de aquellos que huyen de la dictadura. Entonces, si me toca reiterarlo por tercera vez en esta comisión, lo haré, pero realmente no puede quedar aquí, porque yo he sido un compañero que dialoga con cada uno de ustedes, que plantea de frente, no por detrás, propuestas. Yo solamente hice una proposición que la retiré de una subcomisión para dar claridad a unos temas, y eso es válido, esa es la labor legislativa. Pero nosotros no podemos ni ser, yo no soy vocero del gobierno, yo soy del partido del gobierno, pero yo no soy vocero del gobierno. Y celebro la iniciativa y la fortalece una ley de la República, la resolución. Claro que sí, pero buscando el mecanismo adecuado para que sea el beneficio completo y que no genere unos riesgos que yo los veo, que si se dan una claridad en una futura ponencia o en un próximo debate, maravilloso. Pero ese es el trabajo legislativo. Gracias. Se han agotado las intervenciones de los congresistas. En atención a la solicitud del representante Germán Blanco, ¿quiere esta comisión declararse en sesión informal para escuchar al señor defensor Negret? Tiene el uso de la palabra. Así lo quiere, señor presidente.
Tiene el uso de la palabra el señor defensor, doctor Negret. Ya. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos. Esto es el Congreso. Esta discusión, en esta diversidad que tenemos que construir país, no es con las balas. Razón tiene el representante Vélez y el doctor César. Yo les voy a leer una parte del discurso del señor presidente del día de ayer. Esto que hacemos hoy, en este esfuerzo interinstitucional, también nos motiva a seguir dando los pasos oportunos. Por eso el Gobierno Nacional también respalda la iniciativa del señor Defensor del Pueblo que hace tránsito en el Congreso. Yo venía con esta inquietud desde hace más de 15 o 16 meses. Teníamos un trabajo interinstitucional. A mí no me deja tranquilo la resolución, porque es una resolución de la registraduría, que mañana llega otro registrador y de pronto le hace un cambio. El registrador se va a tomar 4 meses de acuerdo con la resolución para modificar todos los registros civiles que hay, porque en los registros civiles cuando nace un niño, y eso lo logramos en un trabajo con ACNUR, porque al principio ni siquiera les expedían el registro civil, ahora les expiden el registro civil y en la parte de abajo dice, esto no es prueba de nacionalidad. Y como lo dijo la representante del Chocó, del partido de la U, mi amiga, es un tema de humanidad, pero también hay que tratarlo con las dudas que tiene el representante Vélez, con la exposición que ha hecho el representante Germán Blanco. Yo solamente quiero agregar unos temas pertinentes de por qué 2 años. Primero, hay mujeres que están en embarazo, hay mujeres en lactancia, entonces digamos que ese fue el término que nosotros miramos para poderle dar esta regularidad. Hay que trabajar mucho lo que dijo ayer el doctor Juan David Vélez en lo que tiene que ver en ese proyecto de ley migratorio, además porque hay una facultad que tiene el defensor que continuamente yo la ejerzo cuando voy al exterior, y es voy y visito a los ciudadanos colombianos que están presos, privados de la libertad, pero también me reúno como las víctimas, que es una de las labores. Yo a algunos de ustedes le escuché que no le podemos dejar ni mediante resolución un asunto como este de gran calado, pero tampoco, honorables parlamentarios de Antioquia, el Tribunal de Medellín hace unos meses dictó una medida de amparo a un niño porque la registraduría no le quiso dar el registro civil y no pudo tener atención. Entonces, al no registrarlo, fueron a la tutela y ampararon los derechos del niño. O sea, lo que estamos haciendo es legislar para que no sea la Corte Constitucional ni los tribunales para esto. ¿Qué tiene de bueno el proyecto? Que si ustedes leen las 41 hojas de la resolución de la Registraduría Civil, requieren un listado de documentos que son importantes para evitar lo que dice el representante Vélez, y es que se nos estén ingresando ciudadanos de otra nacionalidad que vengan a hacer inteligencia, pero con ninguna de las dos, ni con el proyecto de ley, ni con la resolución, no podemos hacer. ¿Qué tiene el proyecto de ley? Que no requiere esa cantidad de documentos que, como ustedes saben, los ciudadanos venezolanos no tienen los recursos para sacar un pasaporte, no tienen los recursos para, en algunos casos, sacar el registro civil. Y esto tiene un antecedente que también es para los colombianos. Cuando había usted que vivió en el exterior, yo fui cónsul de Colombia del 95 al 99 en Chicago. Y alguna vez fue un ex senador liberal a la convención del Partido Demócrata en Chicago. Y fue el doctor Vélez, senador de la República por Antioquia. Y yo tomé una decisión administrativa. El artículo 96 de su clase del lunes, doctor Blanco y profesor Blanco, decía, para ser colombiano se requiere
ser hijo de padre o madre colombiano y haberse domiciliado en Colombia. Yo era cónsul de Colombia y uno, digamos que allá tiene un poquito de tiempo y se pone a pensar, y yo veía las colas de los hijos de colombianos que se iban a registrar, y un día le pregunté al registrador y me dijo, no se puede registrar porque usted no puede tener el domicilio. Eso fue una tragedia, que tuvieron que presentar un proyecto de ley, lo presentó en un acto legislativo que lo presentó el senador Vélez, y hoy los colombianos no tenemos que probar el domicilio hasta esa modificación. Nosotros, como todos, aspiramos que el asunto de Venezuela, el problema geopolítico de Venezuela, se solucione dentro de su norte, dentro de sus decisiones del pueblo. Es difícil, y con la medida que ha tomado ayer el gobierno venezolano, como alguien dijo aquí, nos ponen calzas prietas y ponen calzas prietas a ese gobierno. De modo que lo importante es primero agradecerle a la comisión la generosidad. Vamos a trabajar con esta comisión el tema de este proyecto, pero también yo quisiera que llamáramos la atención para hacer un trabajo, un desayuno en nuestro despacho para mirar el proyecto migratorio en general. Adelantémonos de lo que se demora en el Senado y de la mano de la Defensoría hagamos un trabajo, porque aquí son muchos los que somos de las zonas limítrofes con Venezuela y con otros países, y creo que es importante. De modo que muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por respaldar esta iniciativa que, vuelvo y repito, es de humanidad y nos la van a agradecer toda la vida los ciudadanos de a pie. Y el día de ayer el presidente de la República le dijo al señor canciller, delante mío, este proyecto va, y es un proyecto que va con el aval del señor presidente de la República, tanto en los temas jurídicos como en los temas económicos. Muchas gracias. Una vez terminada la intervención del señor defensor, ¿quiere esta comisión dar por terminada la sesión informal y continuar con el orden del día? Ha sido aprobada, señor presidente. Sírvase, señora secretaria, leer las constancias que reposan en la mesa directiva sobre este proyecto. Adiciones el parágrafo del artículo primero al proyecto de ley número 402 del 2019, 251 del 2019 Senado, por medio de la cual se establece un régimen especial y seccional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular o de solicitantes de refugio nacidos en territorio colombiano con el fin de prevenir la apatría. Artículo primero. Adiciones y un parágrafo al artículo 2 de la Ley 43 de 1993, así. Parágrafo. Excepcionalmente se presumirá la residencia y ánimo de permanencia en Colombia de las personas venezolanas en situación migratoria regular o irregular o solicitantes de refugio cuyos hijos e hijas hayan nacido en territorio colombiano desde el 1 de enero del 2015 y hasta 2 años después de la promulgación de esta ley, siempre y cuando esta inclusión esté anualmente entre los alcances y límites del marco fiscal de mediano plazo y el presupuesto general de la Nación. Presentada por José Vicente Carreño Castro, representante de la Cámara, Departamento de Arauca. Proyecto de Ley 402 del 2019, Cámara 251 del 2019, Senado, por medio del cual se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular o solicitantes de refugio nacidos en territorio colombiano con el fin de prevenir la apatría. Se solicita crear una subcomisión para analizar los impactos de este proyecto de ley y solicitar concepto al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación. Juan David Vélez, representante a la Cámara. Por medio de la cual se establece un régimen excepcional para adquirir nacionalidad colombiana por nacimiento para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular o de solicitantes de refugio nacidos en territorio colombiano con el fin de prevenir la apatría. En razón a que uno de los elementos esenciales para la solución de esta problemática humanitaria son los recursos económicos internos y los recibidos por cooperación internacional, y teniendo como base las declaraciones rendidas por el canciller colombiano
doctor Carlos Holmes Trujillo, según el cual Colombia ha recibido por parte de Cooperación Internacional 228 millones de dólares desde enero del 2018, de los cuales han recibido un 21% de los fondos a los que se comprometieron los organismos internacionales, es decir, 69.3 millones de dólares. Insto a esta comisión a solicitar un informe de recepción y ejecución de recursos nacionales y de cooperación internacional para solventar la crisis migratoria en el periodo 2017 a la actualidad, aclarando cuáles han sido la inversión y gastos operacionales de dichos recursos. De los honorables representantes, Neila Ruiz Correa, representante de la Cámara, Departamento de Boyacá. Han sido leídas las constancias, señor presidente. Sírvase continuar con el orden del día, señora secretaria. Cuarto, lo que propongan los honorables representantes. Estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convocará por secretaría, siendo las 11:58 de la mañana.